Hola alumnas, buenas tardes. Yo soy la psicóloga Analia Carrillo y hoy veremos un tema un poquito sonado, ¿no? El maltrato infantil. Ayer en el video pudimos observar diferentes formas de maltrato en los niños. Conforme vayamos viendo la plática, iremos viendo más a fondo los factores, el por qué se da, la definición, etcétera. Este es un tema en el que todos tenemos que estar eh, involucradas, informadas. ¿Por qué? Porque trabajamos con niños. Y cuando veamos algún tipo de situación de maltrato, de violencia que se presente, es inmediatamente informar a las autoridades del colegio, es decir, directoras, a la enfermera, etcétera. Pero ya más adelante iremos platicando un poquito más sobre este tema, profundizando. Entonces empecemos. Definición. Vamos a bajar la cámara para que nos podamos ver. Ok. ¿Qué es el maltrato infantil? El maltrato infantil se define como los abusos y la desatención de que son objeto los menores de 18 años e incluye todos los tipos de maltrato, que es el físico o el psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación, comercio o de otro tipo que causen o puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner en peligro su supervivencia, en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. Aquí resumiendo podemos ver que es cualquier tipo de daño al niño, ya sea golpes, ya sea verbal, ¿no? Muchas veces puede ser que no sea tanto físico, sino psicológico o emocional, donde agreden al niño diciéndole, no, es que eres un burro, es que el que solamente tu hermanito sabe hacer esto, tú no. Entonces todo eso obviamente va repercutiendo. Eh, el abuso sexual, como sabemos, es un tema sonadísimo hoy en día, que hay que estar alertas nosotras como maestras, como prestadoras de servicio en cuanto a los niños, ¿no? O sea, ver cuando si vemos algún tipo de señal o de marca en cuanto a lo físico, es inmediatamente avisar. Igual se puede prestar eh, como la desatención, ¿no? Un maltrato, la mamá que tiene sucio a su niño, que no le da comida, que lo deja llorando, o que lo deja encerrado, todo eso se presenta como maltrato. Ok, los factores de riesgo. Esos factores de riesgo lo podemos definir que son como las situaciones o el contexto en que los niños podrían estar en riesgo de sufrir maltrato infantil. ¿Okay? Se ha identificado varios factores de riesgo de maltrato infantil. Dan una visión general que permite comprender las causas de este maltrato. Ok, la primera causa son los factores del niño. Dice, no hay que olvidar que los niños son las víctimas y que nunca se les podrá culpar del maltrato. No obstante, hay una serie de características del niño que pueden aumentar la probabilidad que sea maltratado. La edad inferior a 4 años y la adolescencia, el hecho de no ser deseados o de no cumplir las expectativas de los padres y el hecho de tener necesidades especiales, llorar mucho o tener rasgos físicos o anormales. Normalmente se da un poquito más el maltrato infantil en estos contextos, ¿no? A veces cuando el niño es menor, cuando el niño es bebé y no puede hablar y obviamente llora porque tiene hambre o porque está enfermo, es cuando ocurre más el maltrato. Muchos papás son intolerantes a este tipo de
pues de llantos o de actitudes del niño. Entonces ahí es cuando ocurre un poquito más el maltrato, o como dice aquí, en la adolescencia. En la adolescencia, pues cuando ya las personas son más independientes o se están volviendo un poquito más independientes, ahí ocurre la rebeldía, el maltrato, etcétera, ¿no? El hecho, igual hay que tener muy presente, como dice aquí, los niños siempre son las víctimas y nunca se les podrá culpar del maltrato. ¿Por qué? Porque son niños, porque dependen al 100% del papá, del mamá, etcétera. Entonces, no es culpa del niño que la mamá o el papá tengan problemas y luego quieran desquitarse con el niño. Entonces, hay que tener muy en cuenta esto. Siempre las víctimas son los niños y cuando nosotros veamos algún caso de maltrato, por favor, informarlo para poder hablar con los papás o en dado caso hablar con la autoridad, etcétera, y que no se siga ocurriendo este tipo de maltratos. Ok. Otros factores de riesgo es de los padres o de los cuidadores. Podemos ver que hay varias características de los padres o cuidadores que pueden incrementar el riesgo de maltrato. Entre ellas son las dificultades para establecer vínculos afectivos con el recién nacido, el hecho de no cuidar al niño, los antecedentes personales de maltrato infantil, la falta de conocimientos o las expectativas no realistas sobre el desarrollo infantil, el consumo indebido de alcohol o drogas, en especial durante la gestación, la participación en actividades delictivas y las dificultades económicas. Como podemos ver, todo este tipo de situaciones son las que incrementan el maltrato infantil, ¿no? Cuando podemos ver que cuando hace falta o no hay apoyo económico en la casa, cuando algún miembro de la familia consume alcohol o drogas, pues obviamente lo que hace es desquitarse hacia el niño o desatenderlos o no llevarlos al colegio, etcétera. Entonces, todo esto, todos estos factores son los que incrementan el riesgo de que haya maltrato. Igual esto hay que tenerlo en cuenta, hay que estudiarlo, porque nosotros como maestras, repito, el día que nos pregunten hay que estar enteradas para poder saber el por qué está pasando este tipo de maltrato. Factores relacionales es otro factor de riesgo. Dice, hay diversas características de las relaciones familiares o de las relaciones con pareja, los amigos y los colegas que pueden aumentar el riesgo de maltrato infantil, entre ellas los problemas físicos, mentales o de desarrollo de algún miembro de familia, la ruptura de la familia o la violencia entre otros miembros de la familia, el aislamiento en la comunidad o la falta de una red de apoyo, la pérdida del apoyo de familia extensa para criar al niño. Como podemos ver, siempre que haya violencia en la casa, en la familia, es casi el 95% que haya violencia o maltrato en un niño, ¿no? Desde la ruptura de un miembro de la familia, la desintegración familiar, que esto ocurre mucho cuando alguna persona tiene algún problema mental, algún problema físico, que no pueda caminar, que no pueda ver, etcétera, incrementa el riesgo del maltrato. ¿Por qué? Pues se puede decir porque no están en las condiciones para atender a un niño. Entonces, por eso es muy importante siempre brindarles el apoyo a la familia. Eh, hay, hay psicólogos, hay programas que no cobran, que son como una red de apoyo, así como dice aquí, en las comunidades, investigar para que estas familias puedan ir y poder ayudarse.
y más que nada ayudar al niño. ¿Cómo identificar la violencia infantil en la escuela? Esto es muy importante. El cómo nosotros podemos darnos cuenta que un niño es maltratado, ya sea físicamente, emocionalmente, que es abusado, que es desatendido. Ahorita vamos a profundizar un poquito en cómo nosotras como asistentes, como maestras, podemos identificar esto en la escuela. Dice, el desarrollo evolutivo. Es decir, podemos ver que un niño normal, como se le podría decir, ¿no? Un niño que es atendido, un niño que tiene amor, tiene un desarrollo evolutivo normal, es decir, juega con sus compañeritos, habla, come normal, a diferencia de uno que es maltratado, pues obviamente es retraído, temeroso, le da miedo jugar. Entonces nosotros en el desarrollo evolutivo de los niños podemos identificar a ese niño que no quiere comer, que no quiere hablar, que no quiere jugar, que es temeroso, que tiene miedo. Ahí es un factor que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder identificar si hay algún tipo de maltrato o no e informarlo a la dirección para que la enfermera, para que la directora, para que las del filtro puedan hablar con el papá o la mamá. Dice, cambios en sus estados de ánimo, conducta, rendimiento escolar. Nosotros llega un punto en que conocemos ya a nuestros niños, a nuestro grupo, cómo son, cómo se comportan, su estado de ánimo, cómo juegan, etcétera. Entonces, si nosotros ahí nos percatamos que de la nada, que un día llega el alumno y que está triste, que no quiere hacer nada, que no quiere hacer tarea. Ese es un factor en donde nosotros nos tiene que llamar la atención para poder informarlo porque algo está pasando, ¿no? Entonces, si vemos que un niño es totalmente extrovertido, juega y un día llega a la escuelita y es diferente, ahí es donde nosotros tenemos que poner la atención para poder averiguar qué está pasando. Características del aprendizaje, atención, interés, concentración en la tarea escolar. Lo mismo, si vemos que el niño normalmente hace su tarea, se concentra y llega un día en donde no quiere hacer tarea o está desconcentrado o se está durmiendo, hay que averiguar qué está pasando. Las características de personalidad y de conducta, las relaciones de compañeros y con los alumnos y con los adultos, los niveles de cuidado de las necesidades básicas, alimento, abrigo, salud e higiene, grado de presencia y atención que presentan los padres a la situación. Okay, aquí, como mencionaba, si vemos que un niño llega desalineado, sucio, sin sus pañales, que cuando haya frío, sin suéter, nosotros identificar, informarlo y hablar con los papás, ¿no? Igual otro factor muy importante para nosotros es el cómo los papás se toman esta situación. Si lo toman de forma positiva o de forma negativa y se enojan, ahí igual es una pauta para nosotros ver qué está pasando y cómo es esa dinámica eh, familiar. Entonces, por eso es muy importante aprender o identificar todos estos puntos para que cuando nosotros estemos en sala, estemos enfrente a un grupo, poder nosotros identificar qué está pasando con algún niño que veamos que tenga este tipo de situaciones. Ok, ahora podemos ver que lo más importante cuando se presenta un maltrato es saber valorar si se trata de un maltrato leve, moderado o grave, porque la actuación es muy diferente. Por ejemplo, esto es muy importante que nosotros podemos identificar de cuándo se trata, como menciona aquí, si es algo leve, moderado, grave, ¿no? Si es un maltrato leve, por ejemplo, que es desatención, que el niño llega sucio, pero que no presenta ningún golpe físico,
ahí es primeramente, en una primera instancia se habla con los papás para informarles sobre esa situación y exhortarlos a que por favor estén más pendientes, etcétera. Cuando es moderado, pues aquí es, si es la primera vez que, que se habló con los papás y pasa una segunda, una tercera vez, ahí pues ya vemos la manera de informarle a alguna autoridad. Y cuando vemos que ya es grave, cuando es físico, cuando es abuso sexual o algún tipo de maltrato o agresión que ya esté, eh, ¿cómo puedo decirles? Que ya esté pues prácticamente perjudicando al niño a su desarrollo evolutivo, pues ahí ya es directamente con la autoridad. Entonces, por eso es muy importante saber qué tipo de maltrato es para poder actuar. Esto no quiere decir que si es un maltrato leve, por ejemplo, que si es solo maltrato emocional o que no tienen al niño, X, ¿no? No, todo tipo de maltrato es muy importante identificarlo para poder actuar, para poder hablar con los papás. Todo tipo de maltrato está penado. Entonces es muy importante saber esto y saber poder valorar el tipo de maltrato. ¿Por qué? Porque las actuaciones son diferentes. Entonces acuérdense, cualquier tipo de maltrato, por el más mínimo que sea maltrato infantil, está penado y hay que informarlo. Ok, ¿cómo podemos intervenir desde la escuela? El docente nunca puede actuar a solas. Debe recurrir al equipo directivo y pedir ayuda. Esto es lo que siempre les he informado o les he dicho. No, nosotros cuando identificamos esto no podemos hablar directamente con el papá. ¿Por qué? Porque está primeramente el equipo directivo que ellos tienen en un protocolo para cómo actuar sobre estos casos. Porque si nosotros como asistentes maestras hablamos directamente con la mamá, pues puede originar un problema, se puede dar un malentendido y ocasionar algún tipo de situación incómoda. Entonces, siempre que nosotros veamos algún tipo, aunque sea el más mínimo de maltrato, informarlo. El niño maltratado tiene derecho a hablar, pero no se debe obligar a que hable. Si es, nosotros no podemos, como es un niño, no podemos obligarlo, cuestionarlo, entrevistarlo, decirle, oye, pero ¿por qué? Si vemos que el niño es temeroso, que tiene miedo, imagínense si ya tiene suficiente trauma o podemos decir maltrato en casa y que todavía lleguemos nosotras para interrogarlo. Si él no quiere, no podemos obligarlo. Entonces, en primera instancia es preguntarle, oye, ¿estás bien? Buscar las palabras para poder comunicarnos con ellos sin forzarlo. Disponer de información y de protocolos o guías para actuar reduce la ansiedad y los temores. Por eso especifica recurrir al equipo directivo, ya que ellos tienen, tanto la directora, la enfermera y los que están dentro del equipo directivo, tienen un protocolo y guías para trabajar con el niño, ¿no? Y de esa manera reducirle la ansiedad, los temores y que el niño pueda expresarse. La escuela y el centro sanitario siempre actuarán en función del interés superior del niño, tal como lo establece la Convención de los Derechos del Niño. Nosotros como guardería, como escuela, siempre totalmente nos enfocamos al interés y bienestar del niño, ¿no? Entonces siempre buscamos que el niño esté bien, buscamos la manera de que ya no ocurra, de hablar con los papás, de ofrecerle apoyo psicológico, de algún programa, y si vemos que esto continúa, pues ya nos enfocamos pues a otro lado, ¿no? Canalizamos ya la situación para que las autoridades puedan tomar cartas en el asunto, porque no podemos nosotros dejar pasar el maltrato en los niños. El proceso a seguir.
Mantenerse informado sobre el proceso, utilizar la información con discreción en beneficio del niño o niña y la familia. Es lo que mencionaba. Nosotros no podemos hablar con el papá, decírselo a la amiga, a la otra maestra. No, siempre tenemos que ser éticos, éticas como asistentes, como maestras y ser discretos. Informarlo para poder seguir los pasos adecuados. Si no, se puede tomar como un malentendido o un problema y los papás pueden actuar, pueden demandar y hacer otro tipo de cosas que se pueden evitar llevando los pasos adecuados. Contener al niño o niña, brindarle la seguridad que no se le va a dejar solo. Nosotros como asistentes, si vemos un niño temeroso, si vemos un niño que sufre maltrato, siempre abrazarlos, siempre brindarles esa seguridad, siempre decirle tranquilo, siempre darles ese apoyo emocional que tal vez el niño no tiene en casa. Entonces, por eso es muy importante saber todo esto para saber cómo actuar. Contener al grupo de pares. El grupo de pares significa a los amigos, a los iguales. Entonces siempre nosotros como asistentes cantar con ellos, abrazarlos, tranquilizarlos, todo esto para que el niño se mantenga seguro. Estar atentos o atentas a la aparición de nuevas señales de maltrato y en caso que sea así, informarle inmediatamente a la dirección de la escuela, que esto es lo que hemos repetido. Si nosotros vemos que ya se habló con el papá y que vuelve el niño a llegar temeroso, con alguna agresión física, desalineado, etcétera, inmediatamente cuando el niño llega, informarle a la dirección para que la dirección pueda tomar cartas en el asunto y no se siga y no siga pasando este tipo de situaciones. Brindar toda la información que pueda ser relevante para el proceso de investigación. Nosotros, como estamos con los niños, ustedes asistentes que están en una sala con el niño, en un salón, 5, 6, 7 horas, informarle todo a la dirección, el cómo el niño llegó, el cómo el niño era, el por qué ustedes creen que el niño pues prácticamente está siendo maltratado, violentado, abusado, etcétera. Todo esto sirve para la investigación y llegar pues a ver si es maltrato o no es maltrato. Entonces, por eso es muy importante que ustedes estén pendientes de todo. Eso es muy importante. No se debe confundir disciplina con maltrato. Muchas veces los adolescentes o hasta los niños que ya están en primaria tienden a manipular a los maestros, a sus papás de te voy a acusar porque no me dejaste jugar mi computadora. No. Una cosa es disciplina y otra es maltrato. La disciplina la podemos definir como el proceso de asegurar el bienestar de los niños mediante reglas, mediante llamadas de atención. Obviamente si vemos que el niño, hablando de un adolescente, está jugando todo el tiempo, saca malas calificaciones, pues ahí entra el castigarlo, ¿no? Pero castigarlo de una manera en donde el niño pueda reflexionar, quitándole el celular, quitándole la tableta, los videojuegos, todo esto con el fin de que el niño pues tenga un desarrollo evolutivo bueno. Y maltrato, pues maltrato ya incluye lo físico, lo verbal y todo lo que hemos visto. Entonces, con niños pequeños, si vemos que un niño de preescolar quiere morder a un niño, ahí regañarlo, llamarle la atención, hablarle fuerte, decirle, oye, no, fulanita, esto está mal por esto y esto, aunque llore. Entonces, no podemos confundir disciplina con maltrato. Disciplina es cuando el niño está haciendo algo que está tentando contra su bienestar, contra su futuro, contra su desarrollo. Entonces, nosotros tampoco podemos permitir este tipo de cosas. Consecuencias del maltrato. El maltrato infantil es un problema mundial
con graves consecuencias que pueden durar toda la vida. Alertan desde esta organización que añaden que el maltrato causa estrés y se asocia también a trastornos del desarrollo cerebral temprano. Los casos extremos de estrés pueden alterar el desarrollo de los sistemas nerviosos e inmunitarios. Avisan o informan. Esto es demasiado importante. Esto yo como psicóloga lo veo todo el tiempo. Un niño que es maltratado desde pequeño le afecta durante toda su vida. Hay casos donde la persona, el niño, el adulto que fue maltratado no puede tan siquiera llevar una vida normal, una relación de pareja, por todo el estrés, ansiedad, trauma que obviamente vivió cuando era pequeño. Entonces, por eso es demasiado importante que nosotras como asistentes, repito otra vez nuevamente, apenas veamos algún signo de maltrato, informarlo para que se haga la investigación, para poder apoyar al niño, ayudarlo, porque de verdad tiene graves consecuencias durante toda la vida. Entonces, si nosotros desde pequeño observamos, buscamos ayuda, pues podemos beneficiar al niño para que en el futuro, cuando crezca, pues no tenga consecuencias, ¿no? En cuanto a su vida, en cuanto a desarrollarse, en cuanto a tener relaciones de amigos, de trabajo, etcétera. Entonces, es muy importante saber este tipo de consecuencias para nosotros poder actuar y apoyar al niño. Que pueden ocasionar actos de violencia, depresión, consumo de tabaco, obesidad, comportamientos sexuales de alto riesgo, embarazos no deseados, consumo indebido de alcohol y drogas. Y no solo eso, a través de estas consecuencias en la conducta y la salud mental, el maltrato puede contribuir a las enfermedades del corazón, al cáncer y al suicidio. Todo esto es lo que le puede ocasionar a un niño maltratado en su futuro, cuando sea adulto, a que tenga depresión, a que coma y le cause obesidad, a que sea alcohólico, a que consuma drogas, tabaco, conductas sexuales de alto riesgo, en donde se puede enfermar, tener alguna enfermedad de transmisión sexual, como SIDA u otra, VIH, etcétera. Entonces, todo eso es importante. Todas estas son las consecuencias que le puede ocasionar en un futuro a un niño maltratado. Por eso es importante, y repito, y vuelvo a repetir, que nosotras como maestras asistentes que trabajamos con niños, informar para siempre poder apoyar al niño. Entonces, ni Dios lo quiera, hasta puede llegar al suicidio. Entonces, con esto terminamos el día de hoy. Fue un gusto trabajar con ustedes. Espero que puedan estudiar un poquito más sobre esto, que puedan anotar los factores, las consecuencias y los pasos a seguir para que cuando ustedes estén en prácticas frente a niños, puedan ustedes apoyar y beneficiar a los niños que sufren trabajo. Entonces, con esto terminamos. Su tarea se las enviaré al WhatsApp. Cuídense mucho, quédense en casa. Ya vieron que ahorita está una tormenta tropical, entonces tomen las medidas, quédense en casa con su familia, seguras, y nos vemos la próxima clase. Que tengan bonita tarde, nos vemos.